Muy buenos días a todos, las personitas que están conectadas. Quiero realmente darles un abrazo fraternal y decirles que pues, los quiero muchísimo y para mí es un gran placer estar aquí nuevamente transmitiendo mis experiencias y mis conocimientos a cada uno de ustedes. En este hermoso día quiero comentar y también invitarlos a reflexionar sobre la palabra céntrate. Realmente esto es una invitación. Para mí esta palabra tiene muchísimo significado y es muy importante porque mucho de mi crecimiento espiritual o en el transcurso de mi vida he necesitado esta palabra, céntrate. Y hoy en este gran día quiero compartirles cómo entiendo esta palabra. Bien, entonces pues para mí será de gran satisfacción de que pongamos muchísima atención y lograr transmitirles esta gran verdad a cada uno de ustedes. Quiero comenzar este tema con las siguientes palabras. Nuevamente los invito a que realicen una reflexión sobre esta palabra, céntrate. La importancia de esta palabra no es la definición, tampoco es el significado. La verdadera importancia de esta palabra, céntrate, es la aplicación en el ser humano donde toma una gran importancia. La palabra céntrate es una forma de vida y es allí donde tiene importancia. La pregunta que generaría en este momento es, ¿estás centrado? Esta pregunta se las hago a cada uno de ustedes. ¿Estás centrado en este momento? Si tu respuesta es sí, te invitaría a que te formules la siguiente y nueva pregunta. ¿En qué estás centrado? Si en este momento te sientes centrado, pregúntate ahora, ¿en qué estás centrado? Y si tienes una respuesta a esta pregunta que te he formulado, quiero que reflexiones lo siguiente. ¿Cuánto tiempo permaneces en ese estado? ¿Cuánto tiempo permaneces centrado? Con estas preguntas, el objetivo de cada una de estas preguntas no es generar una confusión en ti. Solo quiero mostrarte, mi amigo, cuál puede ser el peso extra que estás cargando que te imposibilita ascender a un cambio de percepción. Con estas preguntas, mis amigos, todas las personas que están aquí conectadas, quiero que seamos conscientes de qué cargas innecesarias estamos arrastrando que nos imposibilita acceder a un cambio de percepción. Y si nosotros no logramos tener este cambio de percepción, el resultado que tendremos es que no habrá un cambio en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante empezar a soltar estas cargas y que tú te generes estas preguntas. ¿Estás centrado? ¿En qué estás centrado? ¿Y cuánto tiempo permaneces en este estado? Cuando reflexionas en tu interior y analizas
todas las cosas que estás arrastrando con tu energía, podrás ser un verdadero administrador de tu vida y empezar a despojarte de cosas innecesarias y dejar energía libre realmente para tu vida espiritual. Es la gran importancia de esta palabra, céntrate. Debemos estar enfocados. A manera personal, desde mi experiencia, he creado una frase que me invita al cambio y el día de hoy quiero compartírselas. Esta frase que he creado es un conjunto de palabras que me invita a la transformación. Estas palabras son las siguientes: lo duro es comenzar. Esta es la frase que he utilizado para permitir a mi ser un estado de transformación. Lo duro es comenzar. Dentro de estas palabras encierro una solución a la duda de mi mente. Dentro de estas palabras, lo duro es comenzar, encierro una solución a mi mente. La mente del ser humano siempre está atribulada de problemas, atribulada de cargas innecesarias. Y con estas palabras, dentro de cada una de ellas, existe una solución para que mi mente no genere dudas de esta transformación. Dentro de estas palabras existe una recompensa. Conozco por mi experiencia y sé que cada uno de nosotros también comprende que siempre cuando te esfuerzas, obtienes un resultado. Y esta misma técnica debería ser aplicada en la vida espiritual. Esta frase que he construido, lo duro es comenzar, internamente ya tiene una recompensa. Como atestiguo, yo dentro de mi experiencia y ustedes también dentro de su experiencia reconocen y saben que todo esfuerzo obtiene un resultado. Y quiero que podamos tomar esta frase y la traslademos a ese plano espiritual y comprendamos que si nos esforzamos en este plano espiritual, podremos obtener una recompensa. Pero lastimosamente hemos tergiversado la verdadera forma de cómo actuar, de cómo enfrentarnos a la vida espiritual. Tenemos un concepto totalmente errado de cómo debemos actuar en la vida espiritual. La manera como nos han enseñado a crecer en el plano espiritual, desde mi punto de vista, es totalmente improductivo. Nos han metido un concepto de incapacidad. También nos han metido un sinnúmero de ataduras, donde cada una de ellas te ubica en una posición de inferioridad. Nos han enseñado en este plano espiritual de que tú eres totalmente improductivo. Nos han metido la idea de que tú eres incapaz de atraer cosas espirituales. Y también nos han metido en nuestra cabeza que tenemos un sinnúmero de ataduras, que tenemos un sinnúmero de pecados. Y cada uno de estos inconvenientes nos ubican en una posición de inferioridad. Y solo nos ha quedado la forma de pedir. Pero nos hemos quedado sin el actuar. Todo este tiempo nos han invitado
a ser improductivos en la vida espiritual y nos han metido en la cabeza de que la vida espiritual se logra solamente con pedir. Pero hermano y hermana, amigo, próximos maestros del gobierno de Dios, la vida espiritual necesita de actuar. Como explicaba en mi frase, lo duro es comenzar, estas palabras me invitan a ponerme en movimiento, a que genere un esfuerzo para lograr un resultado. Quiero que esta frase la empecemos a utilizar en nuestra vida espiritual, que cada uno de ustedes se sienta motivado a ponerse en movimiento y que comprendan que debe generarse un esfuerzo para poder obtener un resultado. La vida material es solo un ejercicio, una práctica de cómo debes comportarte en la vida espiritual. Todo en la vida del ser humano es una práctica para algo superior. Un ejemplo muy importante que muchas veces el maestro nos ha explicado es que una niña a una edad muy temprana empieza a jugar con muñecas, empieza a jugar con bebés plásticos, donde ella busca su cuidado, les brinda alimento, les brinda amor, pero esta práctica, que para los ojos de un adulto es solamente un juego, sabemos que en el fondo ella está practicando para convertirse en una madre. De la misma manera, la vida material es un ejercicio para que puedas empezar a comprender cómo se debe vivir una vida espiritual. Si tú deseas algo en el plano material, ¿qué debes hacer? Pues debes buscar, debes preguntar, debes pedir ayuda, debes ganar amigos. Todo esto constituye y construye tus posibilidades para obtener lo que buscas. Si nosotros queremos lograr algo en la vida material, tenemos que ser diligentes en buscarlo, en preguntar cómo obtenerlo, también en pedir ayuda de las personas que tengan ese conocimiento de cómo obtener esto que buscamos en este plano material. Y también debemos codearnos de buenos amigos que tengan el mismo propósito. Y todo esto constituye las posibilidades de tener lo que estás buscando. Quiere decir que en la vida espiritual es de la misma manera. Solo debemos luchar por borrar el concepto que tenemos o que nos han inculcado. La vida espiritual necesita que cada uno de nosotros luchemos por borrar el concepto que nos han implantado, ese concepto de pordioseros. Alguna vez hablaba con una hermana y me decía que a veces uno tiene ese concepto o siente esa cadencia espiritual y uno está mendigando espiritualidad. Me parece interesante. Pero es ese concepto que tenemos de que solamente tenemos que pedir, que solamente somos personas incapaces de tener ese contacto espiritual con la fuente, que es la primera fuente y centro de todas las cosas y de todos los seres. Para que empecemos a obrar en la vida espiritual, tenemos que luchar por borrar el concepto que tenemos de pordioseros y ubicarnos como seres pensantes en busca de su evolución personal. Tenemos que olvidarnos ese concepto de incapacidad
y ubicarnos como seres pensantes, como hijos de Dios que están en busca de su evolución personal. Si ves la vida espiritual de esta manera, una vida espiritual enérgica, una vida espiritual pensante, una vida espiritual de hijos luchadores, podrás comprender que siempre debes alimentarte. Y el ejemplo más claro de esto que les estoy hablando es la comparativa de la vida material. Si comparas la vida material con la vida espiritual y las muchas otras acciones que realizas en el plano material, comprenderás la verdadera importancia que tiene cada una de ellas en el plano espiritual. Concentrémonos en solamente el concepto de alimentarnos. En el plano material, nosotros nos alimentamos 3 veces. Desayunamos, almorzamos y cenamos. Y en algunos de mis hermanos que posiblemente me escuchan, también tomamos onces o picamos ciertos bocadillos entre estas 3 comidas principales. Si ese es nuestro comportamiento en la vida material, de la misma manera debería ser en la vida espiritual. Si necesitamos este número de veces de alimentarnos en la vida material, pues también necesitamos con más frecuencia un alimento espiritual. Algo que me parece muy importante que en ambas dimensiones practicamos, tanto en la material y deberíamos practicarlos también en la vida espiritual, una de las más importantes dentro de mi perspectiva es tener amigos. Pero en este caso quiero invitarlos a que tengamos amigos espirituales. Si los amigos en el plano material son tan importantes, ¿cuántos serán de importantes los amigos espirituales? El tener amigos espirituales, los cuales puedas pedir ayuda para lograr los atributos divinos de Dios Padre. En el plano material, a nuestros amigos les pedimos ayuda para lograr algún título o logro en la parte material. Pues de la misma manera como les estoy mencionando, es en el plano espiritual. También debemos tener amigos espirituales para poder obtener logros divinos. La vida espiritual no es una práctica mística. Recuerden estas palabras. La vida espiritual no es una práctica mística, extraña, donde solo hay inciensos. Nos han metido en la cabeza de que la vida espiritual es mística, es extraña, donde solamente hay inciensos, aromas, rezos, aislamiento, o silencio o quietud. No es de esta manera la vida espiritual. Recuerden, la vida espiritual sí es interior. Tenemos que empezar a entrar en nuestro interior. La vida espiritual, como lo digo aquí, sí es interior, pero necesita ser activa en este plano. Para entrar en tu interior, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un esfuerzo, que ya se los he repetido. Y ese esfuerzo y esa lucha tiene que estar enfocado en borrar el concepto de pordioseros y borrar el concepto de pedir y empezar a ser hijos de Dios pensantes y en constante movimiento por lograr los atributos divinos.
Cuando me refiero a una vida espiritual activa, es que intensamente se busque la manera de conectarse, que siempre, en cada momento, se esté buscando la manera de conectarnos a todas esas ayudas espirituales que Dios Padre tiene regado en este planeta. Que haya un esfuerzo consciente por lograr ese adiestramiento de las energías y las influencias espirituales. Escuchen bien, que haya un esfuerzo consciente. ¿Por qué? Por lograr un adiestramiento, una sensibilidad a las energías y a las influencias espirituales que nos rodean. Si gastamos tiempo, escuchen bien, si gastamos tiempo para encontrar un alimento material, antes, cuando no existía la agricultura, nuestros antepasados gastaban muchísimo tiempo para encontrar un alimento material. Ellos tenían que analizar las estaciones, tenían que encontrar nuevas zonas fértiles. Ahora, en la actualidad, tenemos que encontrar fertilizantes para tener mejores frutos. Y como la vida material es una práctica para comprender y aplicarlo en la vida espiritual, pues de la misma manera debe ser en ese plano espiritual. Debemos invertir tiempo también para encontrar ese alimento espiritual. Debemos analizar nuestros entornos físicos. ¿Cómo deberíamos analizarlos? Pues si estos entornos nos generan una tranquilidad interior, si esos entornos físicos nos generan una comunión, una invitación a agradecer todas las cosas que Dios Padre ha creado. También deberíamos invertir tiempo en ser sensibles a la esencia de la naturaleza, en buscar acciones que aumenten nuestro nivel de concentración. Y todas estas cosas, todo esto con el fin de encontrar el alimento espiritual. Pero no lo hacemos. Y a pesar que no lo hacemos, hemos pretendido de que llegue a nosotros este alimento espiritual a nuestra boca. Una cosa es muy cierta: en el plano material, en nuestra vida material, los alimentos no llegan por magia a nuestras bocas. Si tú en este plano material no te esfuerzas por tus alimentos, la respuesta de la naturaleza es tu muerte. En la vida espiritual deberíamos consagrar este tiempo para buscar el alimento espiritual, porque de la misma manera que sucede en el plano material, que es la muerte de nuestro cuerpo, pues en la vida espiritual, si no te alimentas, también mueres en el espíritu. Por esta razón es que he titulado la conferencia Céntrate, porque necesitamos estar más centrados en el verdadero objetivo. Seamos objetivos. No existe un no como respuesta. Si realmente nuestro objetivo es ser perfecto como Dios Padre es perfecto, no podemos aceptar un no como respuesta. Y quiero citar algunas citas del libro de Urantia y también de la Biblia, donde muestra y atestigua que el espíritu interior necesita de tu voluntad, de tu esfuerzo, para que se genere una transformación en tu ser. Como digo, solo necesitamos
tomar la decisión de hacerlo. Recuerda, lo duro es comenzar. Quiero que busquemos en el libro de Urantia la siguiente página, la 63, párrafo 4, y para otras personitas o para todos, podemos buscarlo también como el documento 5, sección 1, párrafo 6. Dice así: si un hombre mortal está motivado de manera sincera y espiritual, consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre, escuchen bien, si un hombre mortal está motivado y esta motivación es sincera y espiritual y ha consagrado su energía vital sin reservas a hacer la voluntad del Padre, entonces, puesto que está dotado espiritualmente de forma tan cierta y tan eficaz de un ajustador de pensamiento interno, un ajustador divino, no puede dejar de materializarse en la experiencia de este individuo la conciencia sublime de conocer a Dios. Este ajustador interior buscará la manera de materializar la experiencia en el individuo de esa conciencia sublime de conocer a Dios. Este ajustador interior busca la manera de que seamos conscientes de Dios Padre y también nos brinda esa seguridad celestial de sobrevivir y encontrar a Dios mediante ¿qué? Mediante la experiencia progresiva de volverse cada vez más semejante a Él. Aquí en esta cita hay unos pasos muy pero muy claros. Dentro de esos pasos vemos que dice que debemos estar motivados. Ese es un paso. Todos nosotros debemos estar motivados en la vida espiritual y también debemos ser consagrados sin ninguna reserva alguna. Cuando dice consagrados sin reserva, es que nada puede interponerse en nuestro objetivo espiritual. Cuando Jesús decía que si queríamos ser discípulos de Él, nada podría ser superior a Dios Padre, ni esposas, ni hijos, ni padre, ni madre. La primer personalidad que debe estar en nuestro corazón es Dios Padre. Eso realmente es una persona consagrada sin reserva alguna, con el único propósito de ser perfecto como Dios Padre es perfecto. Nada puede interponerse en nuestro objetivo espiritual. Siempre debe estar en nuestra mente el deseo de alimentarse espiritualmente. Siempre nuestros objetivos y nuestras acciones deberían estar teñidas de este deseo, de siempre estar alimentándose de manera espiritual. Ahora, para este logro, para poder estar motivados y para poder enfrentarnos a cualquier vicisitud en nuestra vida material, tenemos alguien que nos ayuda y que nos enfoca, y ese es el ajustador de pensamiento, donde Él, escuchen bien, esta parte divina se compromete con cada uno de nosotros de que Él buscará la manera de que tú seas cada vez más consciente de tu Padre. Pero Él te pide que tu único pensamiento debe ser el ser cada vez más semejante a Dios. Esta cita tiene algo muy importante y es cómo debería ser nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir debería estar totalmente centrado en el objetivo de ser perfecto como Dios Padre es perfecto.
Pero en ese proceso de transformación, tú debes estar motivado sinceramente. Y también debe haber una consagración sin reserva. Además de esto, debemos confiar absolutamente en nuestro ajustador y también tenemos que tener una experiencia progresiva de volvernos cada vez más semejantes a Dios Padre. Como les dije, en la Biblia también están escritas estas palabras y atestigua de que el espíritu interior necesita de cada uno de nosotros la voluntad, de que nosotros deseemos ser perfectos como Dios Padre lo es. Eso lo podemos ver en Josué 1:8. Josué 1:8. Dice la cita de esta manera: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aquí en esta cita también nos está mostrando de que debe haber un esfuerzo. Dice que este libro, la Biblia, este libro de ley, no debe apartarse de tu boca. Quiere decir que debe estar estas palabras que están escritas en este libro en tu boca, en tu diario vivir. Además de esto, debe haber un trabajo de meditación día y noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Si tú haces este esfuerzo, la recompensa es que tu camino tenga éxito. Algo muy importante es que cuando meditemos en los conocimientos que están escritos en la Biblia, podamos permitir que el ajustador de pensamiento tome y aplique en nuestras vidas lo que realmente es verdadero. En la Biblia hay muchos relatos de personas que han tenido una experiencia cercana a Dios Padre, pero la verdad es un fluir, es como un río. No puede ser una verdad cristalizada, digámoslo de esta manera, que es una verdad actualizada. Hace mucho tiempo, el vehículo más sofisticado era un animal, era un burrito o un caballito, y era lo más avanzado en esa época. Quiere decir que en esa época se debía usar ese transporte. Y en ese entonces eso era una verdad. Pero ahorita, en esta edad moderna, donde ya tenemos vehículos, donde tenemos trenes, aviones, transbordadores espaciales, sería muy triste de que nos quedáramos con una verdad cristalizada y estuviéramos empeñados a utilizar un animal para desplazarnos de un lugar a otro. No, la verdad es actualizada, es un fluir. Por esta razón, para que nosotros meditemos todos los conocimientos que están en la Biblia, debemos recurrir al ajustador de pensamiento para que él pueda tomar estas enseñanzas y pueda realmente poner en nuestras vidas lo que necesitamos, y de esta manera generar un crecimiento espiritual en nuestro ser. Y si lo hacemos de esta manera, yo realmente atestiguo de que tendremos éxito en nuestro camino. Estoy tan seguro y estoy tan confiado de que tendremos un verdadero éxito, porque este ajustador de pensamiento es la ayuda del ser más grande del universo.
Quiero que leamos otra cita y es la 381.5. Eso es en el libro de Urantia, la página 381.5 o el documento 34, sección 6, párrafo 11. Dice esta cita lo siguiente. Escuchen bien. El espíritu nunca fuerza, solo guía. Dice, si sois un estudiante de ¿qué? De buena voluntad. Nuevamente repite, debe haber una voluntad de cada uno de nosotros para que el Espíritu de Dios te guíe. Si sois un estudiante de buena voluntad, si queréis alcanzar los niveles espirituales y llegar a las alturas divinas, si deseáis sinceramente alcanzar la meta eterna, entonces el Espíritu Divino os guiará con suavidad y amor por el camino de la filiación y del progreso espiritual. Si realmente queremos tener la influencia y la guía del Espíritu interior, tenemos que tener buena voluntad y además de esto debemos tener un deseo sincero por alcanzar esta meta eterna. Seguimos en la cita. Cada paso que deis debéis efectuarlo mediante una cooperación voluntaria, inteligente y alegre. Si queremos tener una transformación espiritual o queremos dar un paso hacia la perfección de nuestro ser, debemos efectuarlo mediante una cooperación voluntaria, inteligente y alegre. La dominación del espíritu nunca está manchada por la autoridad ni comprometida por la imposición. Estos son unos sinónimos para poder entender las palabras que están escritas en el libro de Urantia. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu interior nunca va a estar manchado o nunca va a ser algo sin la autorización del ser humano y tampoco te impone algo que tú no tomes la decisión de aceptarlo. Escribo lo siguiente: debemos comprender que el esfuerzo, escuchen bien, debemos comprender que el esfuerzo existe en lograr la conciencia de nuestra naturaleza divina. El esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros está centrado en volver a lograr, en tener esa conciencia de nuestra naturaleza divina. Este esfuerzo está enfocado en estar concentrado y comprender nuestra verdadera herencia espiritual. Pero después que logremos tener esta conciencia espiritual, podremos fluir con el espíritu. La lucha termina, muchachos y hermanos. Esta lucha termina cuando tú adquieres conciencia de tu verdadera herencia espiritual. Y cuando ustedes o cuando todos nosotros logremos esta conciencia, podremos fluir con el espíritu. La influencia del espíritu no hará el trabajo que te corresponde. La influencia del espíritu no hará el trabajo que te corresponde. Él solo te impulsará a toda verdad y tú deberás proporcionar el entorno donde buscarás junto a él las verdades del espíritu. Él te genera esa sensibilidad espiritual y tú con tu esfuerzo debes proporcionar el entorno donde juntos van a encontrar ese alimento espiritual. Y esta acción, recuerden bien, debe realizarse con voluntad, inteligencia
y felicidad. Toda acción del espíritu debe tener una aceptación total por el individuo. Si nosotros queremos que nuestro ajustador de pensamiento actúe, nosotros, anteriormente a esta acción del espíritu, debemos haber tenido una aceptación total. De esta manera, su personalidad, nuestra personalidad, será modificada por el ajustador de pensamiento. Cuando nosotros, como capitanes de nuestro universo, tomamos la decisión de que nuestro ajustador interior modifique nuestro ser, allí es cuando él puede modificar nuestra personalidad y conectarnos con la primera fuente y centro de todos los seres y de todas las cosas. Quiero que recordemos estas palabras, mis amigos y mis hermanos. Y eso está escrito en Romanos 8:16. Estas palabras quiero que las guarden en su corazón. En Romanos 8:16 dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quiero que guardemos estas palabras, que nos sintamos hijos de Dios, no que nos sintamos pordioseros o personas que mendigamos pequeñas gotas de espiritualidad. No, no somos así, no somos seres incapaces de lograr una comunicación con Dios Padre. La vida espiritual necesita gente con una concentración, personas centradas y motivadas a hacer todo lo que sea necesario para poder encontrar ese alimento espiritual y generarle un ambiente adecuado al ajustador de pensamiento para que genere esos atributos divinos en nuestro ser. Con estas palabras, con todo este análisis que hemos tenido el día de hoy, ya es hora de que centremos todas nuestras energías a un solo objetivo. Ya es hora de centrar nuestras vidas a un solo objetivo, y es empezar a crear nuestro universo interior con ayuda y guía de Dios Padre. Ya es hora de que nos enfoquemos en ese crecimiento espiritual, en construir ese universo interior con la ayuda y la guía de Dios Padre. Haz que este momento, haz que este presente, este mismo instante, amigo, amiga, hermano y hermana, haz que este mismo instante sea el comienzo de tu eternidad. Solamente tenemos el presente para hacer bien las cosas, y este mismo instante lo tenemos para hacerlo bien, para que nos esforcemos y seamos dignos hijos de Dios. Recuerden, cada uno de nosotros venimos de esa fuente, de ese ser poderoso que ha creado este universo, y nosotros, siendo sus hijos, tenemos esa capacidad creadora de hacer nuestro propio universo. Ya es hora de centrarnos, ya es hora de comportarnos como hijos de Dios. La vida espiritual no es una vida de quietud. La vida espiritual está llena de trabajo, de esfuerzo. Si queremos comer cosas espirituales, tenemos que empezar a trabajar por ellas. Con estas palabras me despido. Ha sido un gusto y un placer enseñarles el día de hoy. Adiós.